Aquí de regreso al segundo bloque de la hora caviar. En medio de este maremágnum que vivimos político en el Perú, no miramos mucho al mundo y otras cosas, ¿no? Estamos muy concentrados mirándonos el ombligo. Están pasando cosas muy importantes afuera. Ya relaté, por un lado, esta tremenda guerra comercial entre Estados Unidos y China, que nos puede hacer mucho daño porque somos como un barquito de papel entre dos transatlánticos. Ya se nos movió el dólar aquí en el Perú, se ha movido en toda Latinoamérica en realidad. El precio del cobre sigue con problemas, y hay que estar atentos a lo que pasa ahí, porque en una economía chiquita y abierta como la peruana eso puede repercutir mucho. Pero hay otro tema también internacional que hoy día abre la primera plana del país. Es esta medida dramática, durísima, que no se había aplicado desde hace 30 años contra un país occidental, contra un país que no sea, pues, no pertenezca a la esfera del oeste, ¿no? Porque, claro, estas medidas se han aplicado con Corea del Norte, con Irán, con Siria, etc. Pero no se habían aplicado a un país del otro lado. Desde que se aplicó a Nicaragua, desde que se utilizaron contra Nicaragua años atrás y contra Panamá. Estados Unidos ha decretado un congelamiento de todos los bienes del Estado venezolano en su país y una prohibición total de negociar con venezolanos. Y esto está, pues, ojo, dicen de que entre privados esto no se va a dar, que no afecta a privados, que solo afecta a bienes públicos venezolanos, incluso se habla de una exención a la empresa Exxon. Pero el decreto ejecutivo, como le dicen en Estados Unidos, la orden ejecutiva, perdón, como le dicen a los decretos en Estados Unidos, firmado por Trump, congela todos los bienes a un nivel como lo que se ha hecho con Irán, ¿no? Y esto viene ya. Meses atrás se habían congelado los bienes de PDVSA, la empresa petrolera, ¿no? Las sanciones, y a bancos venezolanos. Entonces esta orden ejecutiva, que reitero, es como se llaman a los decretos en Estados Unidos, le permite a Estados Unidos, al Estado americano, a imponer sanciones a cualquier persona que continúe proporcionando apoyo al régimen de Maduro. Esto lo ha dicho Michael Bolton, el asesor de seguridad en Lima, lo ha dicho ayer en Lima, en nuestra capital. No le hemos hecho el caso que le hemos debido hacer, porque ha sido incluso en Lima, porque estamos pues tan ocupados con todas estas revelaciones de dólares, etc. Pero esto significa un encapsulamiento total de Venezuela, porque como bien dicen aquí, las empresas occidentales van a abandonar masivamente el país. Ya no veo vuelos, no veo negocios, no sé, no veo movimientos con DHL. En general yo creo que no va a haber nadie del exterior que quiera tratar con Venezuela después de esta medida, ¿no? Sobre todo que la unidad, pues, de moneda que se utiliza básicamente en el comercio exterior es el dólar, y el dólar ya está puesto fuera de todo el circuito de negocios. El régimen chavista no tiene también serios problemas para exportar petróleo, está trayendo incluso combustible del exterior. Hay carestía, ¿no? Hay escasez de combustible en Venezuela, y están exportando oro, están sacando oro del mercado del Banco Central, pero tampoco van a poder mover esto. Entonces, esta medida o va a provocar la caída del régimen, o lo que puede suceder es que se tiren brazos totalmente de Rusia o de China. Pero por un lado, Rusia ya no tiene una economía como para mantener a Venezuela. Recordemos que el tamaño de la economía rusa es del tamaño de la economía de Italia, con la diferencia que en Italia hay unos 40 millones de habitantes y en Rusia hay 200. Entonces es una economía relativamente pequeña para la cantidad de gente que tiene. Es una economía muy militarizada, no es una economía sólida, es una economía que depende mucho del petróleo. Entonces Rusia no está como para mantener a Venezuela. En cuanto a China, como bien explican aquí, China le ha prestado 62 mil millones de dólares. Repito, la frase es inmensa, la cifra es inmensa. 62 mil millones de dólares a Venezuela, ¿no?
pagaderos con petróleo. El problema es que hace tiempo que Venezuela no está honrando sus deudas y los chinos no les están dando más dinero. Entonces China se va a meter a apoyar este régimen, a bombearle, a adoptarlo, porque en realidad lo que tendría que hacer es adoptarlo para mantenerlo. Difícil que se haga con este muerto, ¿no? Al menos que le den pues una visión geopolítica, ¿no? Por su ubicación en el hemisferio occidental y por la cantidad de petróleo que tiene el país, ¿no? Las mayores reservas del mundo, pero hoy en día está cambiando tanto el tema de la energía, y el petróleo no es lo que era hace unos años. Tenemos el fracking, el shale en los Estados Unidos. Ya el mercado de petróleo ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, los chinos arriesgan, y los grandes perjudicados de todo este problema son los cubanos. Los cubanos son los grandes perjudicados, porque los cubanos han estado viviendo mantenidos por Venezuela en todo este tiempo. Después que cayó Rusia, tuvieron este periodo especial que pasaron pellejería y media, y de ahí han estado viviendo del subsidio venezolano, ¿no? Petróleo y el pago por los médicos que mandaban, los maestros, etcétera. Todo eso se ha acabado. Entonces la situación en Cuba, como ustedes saben, se ha puesto muy complicada últimamente y está regresando a niveles de escasez, carestía y problemas económicos del llamado periodo especial, ¿no? Que fueron esos años durísimos en los años 90. Y en la isla se ha reaccionado muy mal, porque en lugar de fomentar más la apertura de los negocios privados, se ha vuelto a restringir últimamente, e incluso se ha decretado un control de precios que, como ustedes saben, lo hemos vivido en el Perú. Eso no soluciona nada. Lo que haces es aguantar un tema que te estalla con mucho más fuerza después. Entonces, dramática esta decisión de Estados Unidos de congelar, bloquear todos los activos del gobierno de Nicolás Maduro en Estados Unidos, prohibir a las empresas estadounidenses hacer negocios con Caracas, prohibir la entrada y el movimiento de cualquier miembro de la cúpula del régimen al territorio, unas medidas tan duras como las que le aplicaron a la Nicaragua sandinista en los 80s, y a finales de los 80s al Panamá de Noriega, ¿no? De Carepiña, ¿se acuerdan de Manuel Antonio Noriega, que terminó en una invasión? Vamos a ver hacia dónde va esto. Hay que ver con muchos ojos a Venezuela, y nuestro vecino está muy cerca, y el flujo migratorio se puede incrementar aún más con esta medida, porque las cosas se van a poner aún más difíciles en Venezuela. El régimen todavía no colapsa, y lo que está haciendo es exportando gente. Entonces me dicen, ¿por qué te ocupas tanto de Venezuela? Porque tenemos 800.000 venezolanos en el Perú, y nos puede llegar 800.000 más. Si ese país no termina de salir de los problemas que tiene, estos se ahondan más, y lo que se viene es bastante duro con estas medidas de los Estados Unidos. Así que cuidado con la migración venezolana, que puede aumentar exponencialmente. Lo dejo, segundo bloque de La Hora Caviar. Desde la capital peruana, el asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, ha asegurado que la orden ejecutiva firmada por Trump no solo prohíbe todas las transacciones a los bienes del gobierno de Nicolás Maduro en Estados Unidos, sino que también autoriza a imponer sanciones secundarias a personas y compañías extranjeras que apoyen precisamente a Nicolás Maduro. Y ha dicho además John Bolton que el tiempo del diálogo ha terminado y que ahora es el momento para la acción. Bolton además lanzó una advertencia a los gobiernos de China y de Rusia para que no continúen apoyando a Nicolás Maduro, argumentando que Venezuela podría no pagar incluso sus deudas con esos países después de un hipotético cambio de gobierno. Escuchemos ya a John Bolton. La orden cubre todo lo que tiene que ver con el gobierno de Venezuela, y lo que quizás es más importante, amplía la autoridad para imponer sanciones contra aquellos que cooperen, ayuden o apoyen a cualquier elemento del gobierno de Venezuela. Esto incluye cualquier entidad extranjera, un gobierno, una corporación o una persona que contribuya a que el régimen de Maduro se mantenga en el poder. Así que básicamente, una forma de resumir esto en un negocio es, por ejemplo, ¿usted quiere hacer negocios en Venezuela o quiere hacer negocios con Estados Unidos?